¿Qué tal, gente bonita de YouTube, gente bonita de la gente bonita de Curiosidad Futbolera? Les hablo una vez más su amigo Juan René Alvarado Ornelas, ahora para hablar un poco de lo que sucede con la selección brasileña de fútbol. Recordemos que actualmente se encuentra jugando el Sudamericano Sub-20 en tierras venezolanas y hubo un resultado de la jornada 1. Ahorita estamos, bueno, prácticamente ya vamos a pasar a la jornada 4. Pero hubo un resultado muy sorpresivo en la primera jornada del torneo y fue la humillación, la gran goleada que el conjunto argentino le propinó al conjunto de Brasil. Y aprovechando que en este canal ha habido mucha gente de Sudamérica que se ha empezado a suscribir, muchas personas que nos han empezado a seguir otras latitudes, ya nos seguían mucha gente de Sudamérica con los temas de Perú y Ecuador, pero pues otra vez a la gente universitario, mucha gente peruana volvió. Entonces, pues, estaré tocando algunos temas del Sudamericano Sub-20 porque creo que es un fenómeno de analizar y que aparte, pues de ahí saldrán rivales para el Mundial Sub-20. Recordemos que CONCACAF ya tiene a sus calificados. Entonces, por eso quería hacer este análisis y esta comparativa. Y no encontré un mejor partido para hacer este análisis que el contrastante resultado que tiene tanto la selección Sub-20 de Argentina como la Sub-20 de Brasil. Y es un fenómeno bien interesante porque abarca muchos aspectos en cuestión de ligas, en cuestión de exportación de jugadores. Y habla muy bien de que hay cosas que está dejando de hacer la Liga Argentina que le están beneficiando a sus jóvenes y que pues siguen haciendo bien en cuestión de formación, y hay cosas que el Brasil a lo mejor empezó a hacer que no hacía antes, que le están afectando mucho a sus jóvenes y que podría generar un vacío bien peligroso para el futuro, porque bueno, la selección sub-20 no se nota hasta 2 o 3 ciclos mundialistas después de donde pasa el Mundial sub-20. Meramente un ejemplo, no vimos la generación sub-20 del 2011, del Mundial de Colombia 2011, que mucha gente recuerda, los vimos en mayores hasta 2018 y 2014. Y eso porque Brasil, por ejemplo, que fue el campeón en aquella ocasión, hubo muchos que debutaron en 2014, algunos, pero la mayoría se vio hasta 2018. El caso de Uruguay, que es el actual campeón mundial sub-20, que lo ganó en el mundial pasado de Argentina 2023, esa generación la vamos a empezar a ver ya los que realmente se consagren hasta el Mundial de 2000, hasta el Mundial de 2030 o hasta 2034. Ya dependerá también de cómo estos chicos logren consolidar sus carreras, porque también pasa de que una generación por completo después de ser campeona del mundo sub-20 se puede llegar a perder. Como pasó en algunos años, sobre todo en la década de los 80, hubo generaciones completas de seleccionados sub-20 que fueron campeones o subcampeones que se perdieron, Pero ya daremos ese tema para otro video. El tema de este video como tal concreto es el comparar el contraste entre Argentina y Brasil y por qué se dio esta goleada tan estrepitosa, que no es casualidad, 6-0. Y después de ver yo el partido, les puedo comentar que fue una goleada que parecía de dos equipos de diferente categoría. De verdad, o sea, el paseo que le dio Argentina al conjunto brasileño fue feo y nos habla mucho de las realidades de ambos fútbol, de ambos fútboles, para decirlo como una forma así, de ambas ligas, de ambos sistemas futbolísticos. Eh, Antes de entrar en el video, les recuerdo por favor que se suscriban al canal de Curiosidad Futbolera y al canal de Edera, que es donde nos están observando. También les pido por favor que nos den me gusta en las páginas de Facebook de Intriga Futbolera y de Edera Deportes. También nos pueden encontrar en X, en Instagram, en TikTok como Edera Deportes, así nos buscan, y para que nos empiecen a seguir, para que no se pierdan nada del contenido y nos ayuden a llegar a más de ustedes y a subir la calidad de nuestro contenido, así como nuestras investigaciones, análisis y demás. Sin más preámbulos, vámonos primero con lo que pasó en el partido. Y bueno, estuve observando el partido completo, lo analicé muy a detalle, y la verdad es que el paseo de que Argentina le termina dando a Brasil, independientemente de que el gol es muy tempranero, de que Ian Subirare, este chico que juega en el River Plate, mete el gol muy temprano y después Claudio Echeverri aumenta la ventaja prácticamente a los 2 minutos. En gran parte son errores de Brasil. Argentina juega muy bien, no me malinterpreten. El Diablo Echeverri, o el Diablito Echeverri, como la apodan. Por cierto, Claudio Echeverri no tiene nada que ver con el Diablo Echeverri de Bolivia. Solamente se la apoda así, porque se parecen los apellidos y por el estilo de juego que tiene Claudio. Pero pues no son parientes ni nada por el estilo, porque pues mucha gente que conozco empezó a decir, es que como el hijo del Diablo Echeverri juega en Argentina, ¿cómo está eso? ¿Tuvo un hijo con Argentina? No, nada que ver. No son familiares. De hecho, los apellidos se escriben diferente. Pero bueno, era un paréntesis en el tema. Eh, la verdad es que el juego y el resultado es abultado y pudo haber sido más abultado, y en gran parte son errores de Brasil. No me parece que fuera un accidente. Se notaba que los jugadores de Argentina tienen una categoría, una experiencia y sobre todo un
feeling futbolístico diferente al que tiene el brasileño y es una brecha que no pasaba. Ok, sí, eso en categorías inferiores se da a veces, sobre todo cuando un equipo de una calidad superior se encuentra contra un equipo que juega en otro continente, que a lo mejor el fútbol no es tan popular o que no tiene tanta profesionalización. Seguido a Nueva Zelanda lo golean de esta manera equipos de otra envergadura o a mismos equipos de CONCACAF. Eso no es algo raro, pero lo raro es que una Argentina sub-20 golea así una Brasil sub-20, es lo que empieza a llamar la atención y es un gran reflejo de lo que está sucediendo en el fútbol brasileño y porque su misma selección mayor se ha visto un tanto debilitada en los últimos años, porque la verdad es que Brasil ha dejado de ser ese equipo de superestrellas, incluso se están aferrando a que vuelva Neymar, que por cierto no estamos a horas de que lo presenten como jugador de Santos, estén atentos, tendremos un video para eso. Nos habla un poco de cómo el fútbol brasileño está bajoneando. Análisis rápido del partido, no quiero andar tanto en el partido porque no es el tema, es el hecho de que el equipo de Argentina le dio un paseo a Brasil. De verdad, dejaron de apretar un poco el acelerador al minuto 78, al minuto 70 por ahí, pero si Argentina hubiera querido le meten 10, 12 goles. Fue un partido donde Brasil no metió ni las manos y ni siquiera tuvo aproximaciones cercanas a peligro al conjunto de Argentina. Y hay ciertos factores que pueden explicar esto, pero sobre todo quiero poner mucha atención en el tipo de jugadores comparando los 11 que presentó cada uno de ellos y la experiencia que tiene cada equipo. Empezando con Argentina, bueno, no, empezando con Brasil, simplemente hay que ver la lista que presentó en este Sudamericano Sub-20 para darnos cuenta del gran bajón importante que tiene. Si nos metemos simplemente a Wikipedia o a la página de Conmebol, podemos notar, simplemente en Wikipedia, en español o en portugués, pónganlo. Cuando tú te metes a Wikipedia y ves la lista, que por cierto es la misma, o sea, está en fuente bajo Conmebol, para que no crean que me la estoy inventando. Si te pones en el anexo y ves el equipo en las escuadras del torneo, te das cuenta que todos los nombres de Brasil prácticamente aparecen en rojo. Es decir, no son lo suficientemente experimentados como para que tengan una página de Wikipedia, ni en portugués siquiera, que nos dé información de ellos. Ahí ya nos empieza a saltar alarmas. Eso no es normal en un equipo brasileño. Me metí a Transfer Market para poder ver jugador por jugador la experiencia que más o menos tenían, lo que valen en el mercado. Y me encontré con lo mismo. Pocos jugadores tienen valor en la plantilla del conjunto de Brasil. Y esto se debe en gran parte a que la mayoría no ha debutado aún en primera división. Hay algunos que incluso tienen valor y que no han debutado en primera división. Por ejemplo, Jair Cuña, el defensa central de Santos, vale 5 millones de euros y tiene un gran bagaje. Te puedo decir que es de los jugadores que más experiencia tienen en este plantel brasileño, pero toda su experiencia la jugó en Santos el torneo pasado en Serie B. Es decir, que este chico debutó porque su equipo descendió y lo tuvieron que hacer debutar. Tiene 19 años, él está nacido en el 2005 y lo hicieron debutar porque pues muchos jugadores de Santos se fueron después del descenso porque el mismo Santos abarata su plantilla y vende muchos jugadores. Eso pasa en cualquier parte del mundo cuando un equipo desciende. Pero si no hubiera descendido el Santos, este chico que es de los que el más experimentado de toda la saga central y de toda la defensa en general de Brasil, no hubiera debutado de no ser porque su equipo descendió. Ahí empezamos a aprender las alarmas. Felipe Bordón es el otro defensa central que jugó como titular del partido. Este defensa juega en la Lazio. Sí, juega en la Lazio, pero juega en el equipo Primavera. Y solo tiene 14 partidos en el equipo Primavera en 2 años que está allá en Italia. Porque lo compraron prácticamente lo compraron muy joven, lo compraron prácticamente desde los 17 años. Solamente esperaron a que cumpliera los 18 para llevárselo a Roma con la Lazio. Y el jugador jugó muy poquito y solamente en Campeonato Primavera. Y para la gente que sabemos un poco de fútbol italiano, sabemos que el Campeonato Primavera es una liga de básicas, es una liga formativa y ya. La Serie B y la Serie C italiana tienen más nivel que el Campeonato Primavera. Por eso es que el semillero de Italia se opacó mucho porque ya los jugadores ya no estaban dando ese salto a Serie B y Serie C para tener su formación, sino que el Campeonato Primavera querían saltarlos al primer equipo y no funcionaba. Entonces no es el nivel adecuado. Y se nota porque él es de los que se equivocó en el segundo gol. Se quedaba mal el pase. Nos avanzamos, los defensas laterales prácticamente no tienen ninguna experiencia en primera división, salvo Artur Díaz, salvo Leandriño, que juega en el Vasco da Gama, ha jugado unos cuantos partidos en la temporada pasada, pero no es titular, no tiene tantos minutos. Guillerme, que es el lateral izquierdo, también tiene cierto recorrido con el Bahía, pero no tiene muchos minutos, lo mismo que Igor, que es del Gremio. Fuera de ahí, ningún defensa lateral tiene debut en primera división. Solamente, pues prácticamente el único que ha debutado es Leandriño, pero son minutos los que he visto a cuentagotas con el conjunto del Vasco da Gama. Seguimos con la lista. Breno Vieidón, que de hecho es uno del,
No, Breno Bidón es el mediocampista titular. Tiene unos cuantos minutos con Corinthians, pero hasta ahí. No es titular en el conjunto de Corinthians de Brasil. Caguán, que juega con el Fortaleza, tampoco es titular. Gustavo Prado, que juega en el Inter de Porto Alegre, no ha debutado en primera división. Pedro juega en el Zenit de San Petersburgo y es la gran estrella del conjunto de brasileño, es el que trae la número 10, pero juega en el Zenit de San Petersburgo, sí, de 18 años, muy joven, esta temporada prácticamente es titular, pero juega en el Zenit de San Petersburgo, en una liga rusa que ni siquiera está compitiendo en Europa. Y es el mayor referente y la mayor promesa de esta camada juvenil. Llama mucho la atención. Weasley es el otro, que también tiene minutos, tiene 19 años, se lo llevaron a los 18 años, pero juega en Arabia Saudita con el Al Nasser, sí, es compañero de Cristiano Ronaldo, pero juega en Arabia Saudita a los 19 años. Muchos creen que cuando llegas a la Liga de Arabia Saudita estás sepultando tu carrera. Creo que ese es un paradigma que va a cambiar por cómo está haciendo las cosas la Liga Árabe, pero que tus dos estrellas, uno juega en Rusia y otro juega en Arabia Saudita, llama mucho la atención de verdad. Ryan es el otro que tiene muchos minutos, no es titular con Vasco da Gama, pero es de los recurrentes, de hecho es el que más va en la plantilla porque debutó muy joven, debutó a los 17 años y es el más joven de toda la plantilla, es nacido en 2006, tiene 16 años apenas, por eso vale 10 millones de euros, pero no tiene mucho recorrido en primera división. Y el resto, para de contar, nadie de los demás ha debutado en primera división, tal vez Natalia Fernández, que ha visto minutos con Gremio en algunos estaduales, y David Washington, que juega con el Chelsea, pero juega Carabao Cup y casi no está jugando, se la pasa jugando con el equipo sub-19. Una selección brasileña sumamente, pues, discreta, como hace mucho no veía, ni siquiera en un sudamericano, ¿eh? Es muy de llamar la atención, insisto, que tus prácticamente dos figuras que más bagaje tienen jueguen uno en el Zenit de San Petersburgo y el otro en el Nasser. Son cosas que hace mucho no veíamos y creo que saber por qué pasa ese fenómeno. El otro es Gabriel Moscardo, que también tiene un poquito de actividad. Él ya juega en Europa, cuesta 12 millones de euros, creo que es el más caro de toda la plantilla. Juega con el Stade de Reims, pero se la pasa en el equipo B. Tiene muy poquitos minutos en Ligue 1. Y 19 años en Ligue 1, ya los franceses están jugando a esa edad, ¿eh? Es muy curioso lo que pasa con este equipo de Brasil y tiene un porqué. Vamos al contraste, lo que sucede con el equipo argentino. Y me voy a especificar nada más en el 11 que presentó el equipo de Argentina, para que vean la diferencia. Para empezar, aquí el jugador referente, por obvias razones, es el Diablito Echeverri, con el que trae el número 10, juega como 10. Él juega en el River Plate y ya lleva un año prácticamente como titular. Tiene precontrato, bueno, más bien ya está su transferencia con el Manchester City, solamente que está a préstamo. Cuando el City considere que ya está listo para dar el salto a la Premier League, lo van a hacer. Y eso me refiero cuando alguno de todos los pesos que tengan ahí se vaya, seguramente ya lo van a tomar el City Group para que se vaya a jugar al Manchester City. Roberto, este delantero, si no me equivoco, juega con Vélez Sarsfield, si no me equivoco. No, Carrizo es el que juega con Vélez Sarsfield. Roberto juega con River también, no es titular, pero juega constantemente. Carrizo sí es titular indiscutible con el conjunto de Vélez y tuvo un temporadón la temporada pasada. Subiabre también no es titular con River, pero constantemente está entrando con el conjunto millonario. La media cancha es espectacular, Delgado y Acuña. Los dos prácticamente, uno tiene muchísimos minutos con Boca y ya incluso está ganando un puesto titular, y Roberto es de la camada de River que constantemente, no, yo creo que van a bajar sus minutos esta temporada con los jugadores que trajo River, pero minutos en primera le sobran, incluso jugando Libertadores en instancia importante. El portero no se diga, Santino Barri, él ha tenido muchos minutos con Talleres, él ha tenido ya actividad con Talleres en primera división, y los defensas, prácticamente la mayoría lo ha jugado en ya alguna ocasión en primera división. Palacio, Jiménez, que juega en el Rosario Central, Gorosito, que juega con la Boca, y Soler, Gorosito de hecho es titular, o bueno, constantemente sale titular. O sea, es una selección que tiene un gran bagaje en la Liga Argentina. Sí, hay que decirlo, todos juegan en la Liga Argentina, pero la mayoría, salvo Alexander Woski, que ni ha jugado, que juega en Nueva York, pero la mayoría son jugadores que ya tienen actividad en primera división y que entran con los primeros equipos, a diferencia de los brasileños que pocos tienen actividad.
Y esta diferencia se explica muy fácil. En el sentido económico, el Brasileirao últimamente se ha convertido en una especie de mercado, no digo que es como Europa o como el mercado de México de MLS, pero sí la gran mayoría de los jugadores sudamericanos eh, que son destacados terminan en el Brasileirao antes que ir a Europa o a la misma MLS. Es decir, cuando se le trunca el sueño de ir a la MLS, digo, el sueño de ir a Europa, y la MLS y la Liga Mexicana no ofrecen el dinero suficiente, los equipos, los sudamericanos, me refiero a los ecuatorianos, incluso algunos bolivianos, a los argentinos, uruguayos y paraguayos, que hay muchos en Brasil jugando, se van a Brasil porque ahí van a tener mejores oportunidades económicas, porque la verdad es que en el fútbol de Brasil últimamente se está pagando muy bien, y estos jugadores les llegan a taponear al joven. Por si fuera poco, también los veteranos o los europeos que vienen a hacer aventuras exóticas para ser europeo, como fue Memphis Depay, que son jugadores que ya tienen al alcance del mercado brasileño porque últimamente ha tenido una gran bonanza en el mercado brasileño, pues se refuerzan con esos jugadores extranjeros y con los brasileños veteranos que vienen regresando de Europa, como va a ser el caso de Neymar, y taponean mucho al joven. En los 2000 y en los 90 no pasaba esto porque los jugadores brasileños, una vez salían de la liga brasileña, pues ya solamente regresaban a retirarse, no volvían porque las pretensiones económicas no eran suficientemente atractivas en Brasil y se terminaban retirando en otras partes del mundo. Pasó unos años que se retiraban mucho en Japón. Zico se retiró en Japón, por cierto, por dar un ejemplo. Y muchos se expandían por otras partes del mundo y el mercado brasileño se continuaba activo porque esos jugadores que se iban muy jóvenes a Europa eran sustituidos por jugadores más jóvenes que se fogueaban y se iban yendo y se iban yendo y se iban yendo. Era un ciclo constante de exportación. No digo que los jugadores brasileños ya no se exporten, sigues encontrando brasileños en cualquier liga del planeta, no importa dónde los busques. El problema es que yo sí creo que al menos el brasileño top eh, tarda más en irse, o se va muy temprano como Vinicius y como el mismo Rodrigo, o de plano ya no se va, se queda y taponea como fue el caso de Gabigol. Y ese tipo de cosas, porque como el futbolista brasileño ya está bien pagado, y sobre todo que hay muchos extranjeros que antes no había extranjeros en la liga brasileña, provoca que el joven no juegue. Y por eso vemos un equipo que tiene un nivel inferior al resto de los equipos que normalmente nos tenía acostumbrados Brasil. Y cuando lo pones en contraste contra el equipo, contra la Liga Argentina, que es una liga que últimamente ha tenido problemas económicos, que, bueno, la economía del país, y de verdad no lo digo para burlarme, la economía del país en el periodo anterior que tuvieron de gobierno, le pegó muy feo también al fútbol y ha hecho que los equipos sudamericanos, los equipos argentinos se desprendan más rápido de sus figuras y estas serán obligados los equipos argentinos a debutar más pronto al jugador argentino, porque aparte el jugador argentino, a diferencia del brasileño, no regresa tan joven, tarda más en regresar, ya regresa muy veterano, regresa a retirarse, como es el caso de Verbanega, por poner un ejemplo, y ya hace que los jóvenes pues sean debutados igual un poco por necesidad, como pasa en la liga colombiana, pero ese debut tan temprano ayuda al joven a que se desarrolle y terminas haciendo pues una cantera impresionante de futbolistas, que es lo que pasa en Argentina, porque debutan muy temprano los jugadores, como es el caso de este chico Carrizo, que prácticamente tiene 18 años y ya es titular con el Vélez Sarsfield, hace que empieza a foguearse, lo ven en Copa Libertadores o lo ven con selecciones menores de Argentina, se lo llevan a Europa y van a debutar a otro que está bajo de él. Y así sucesivamente esto hace que la selección argentina tenga una tenga una gran cama de talento que pareciera inagotable porque ellos mismos los están debutando. Eso sin mencionar que la formación táctica y técnica en Argentina es avanzada, yo diría que un poco más avanzada que en el resto de Sudamérica, pues empezando con sus técnicos, ¿no? ¿Cuántos técnicos argentinos no hay alrededor del mundo y no tantos técnicos brasileños? Entonces, creo que ese tipo de cosas condiciona que el futbolista argentino se desarrolle más, salga más y por ende sus selecciones menores sean mejor preparadas que las brasileñas, que por ejemplo, aparte, ahí entra otro tema. No es casualidad que los dos referentes o los que más minutos tienen en la selección brasileña, uno juega en Rusia y el otro juega en Arabia Saudita, los cuales no dejan de ser pues ligas exóticas para el resto del planeta. Como decía el caso de México, que en el planeta fútbol no tiene tanto lugar, pues ni Rusia ni Arabia Saudita lo tienen, ni menos Rusia, ahora que está completamente vetada por los problemas extrafutbolísticos que han pasado por esas regiones. Ya no hay competitividad en Rusia, solamente se juega la liga local, ya no van a ninguna Champions, no van a ningún torneo internacional, y ha bajoneado mucho el nivel,
de la liga rusa, pero eso sí, tienen todavía mucho dinero. No por nada, el Zenit de San Petersburgo es propiedad de Gazprom y se pueden dar el lujo de tener un futbolista nivel selección menor brasileña de titular y por eso es convocado, porque en la Liga Nacional no van a encontrar a alguien que tenga tanto bagaje profesional como lo tiene este chico y por eso hasta le dan la 10. No digo que no sea bueno, me parece que tiene cosas interesantes porque vi algunos videos del Zenit de San Petersburgo, pero más sin embargo yo creo que es una muestra de que pues no hay alguien tan capaz de traer la número 10 que juega en el fútbol brasileño actualmente por ese tapón que explicaba. Y la otra es que también hay mucho dinero de por medio en Arabia Saudita y muchas ligas exóticas están empezando a ofertar con mucho dinero, como pasó en un tiempo con la Superliga China, y esto hace que algunos baluartes brasileños que a lo mejor no iban a ir al equipo top de una como Vinicius o como Rodrigo, pero a lo mejor le pasó lo que a Ronaldinho, ¿no? O como a Ronaldo, que tienes que redescubrirte en el Eredivisie, en el Ligue 1, quizás en Liga Belga, para que de ahí te vea un equipo top y te debute. No sucedió así, no está sucediendo así, porque esos jugadores que a lo mejor eran primerizos en entrar en Europa clase B y después hacerse clase A o clase S, se están yendo ya directamente a los destinos exóticos, como este caso, este futbolista que se llama Weasley, que juega en el conjunto del Al-Nassr, y eso también te provoca que baje la calidad. Porque un futbolista que a lo mejor ahorita podría haber estado jugando en el Eredivisie, por dinero se fue a la Liga Árabe y la Liga Árabe, no debo que tenga un mal nivel, tiene un muy buen nivel, pero no te va a preparar igual que, por ejemplo, jugar una Copa Libertadores o jugar una Copa Europea o un torneo europeo. Porque un gran cáncer, un gran problema que yo le veo a la Liga Árabe que todavía no han podido cambiar es que se juega con un ritmo muy lento, incluso me atrevería a decir que más lento que en México. Entonces, toda esta clase de factores están provocando que la cantera de Brasil se esté agotando y que sea cada vez más difícil encontrar jugadores de edades tan chicas o de edades con límite de edad, porque tampoco serán niños, jugando en tu primera división. Y eso condiciona a que sean jugadores que aún están en un proceso de formación, que no son profesionales aún del todo, y cuando los pones contra jugadores que prácticamente son titulares en sus equipos cada 8 días, como lo pasa con la selección argentina, pues terminas viendo un resultado tan abultado como este. En conclusión, ¿qué es lo que le sucede al conjunto de Brasil? Uno, que su liga se volvió bien pagada y está trayendo extranjeros y veteranos que están taponeando a sus jóvenes y que por eso no tienen minutos. Dos, sus jóvenes están viéndose tentados por ofertas laborales que son a lo mejor económicamente muy atractivas y están dejando de ir a Europa y solamente se va el jugador súper top que tiene Brasil, pero ese jugador clase A, clase B que te puede complementar la plantilla, ya no lo están teniendo porque directamente se están yendo a fútboles exóticos como el árabe o el ruso. Tercer factor, por lo cual Brasil está como está, los equipos brasileños no están obligados a tener ningún jugador juvenil por regla, entonces la mayoría ya contratan para hacerse competitivos en un brasileño que es salvaje, que no perdona ningún tipo de error y que si tienes una mala arranque terminas peleando para el resto de la temporada por el descenso, hace que vayan a la segura y que jueguen con jugadores extranjeros. Y por último, el que creo yo que tiene mucho que ver, por lo cual el conjunto de Brasil ha bajoneado mucho, me parece que también la calidad del técnico brasileño ha bajado mucho. Y eso se ve en la formación de los jugadores y ya no tenemos teniendo los mismos jugadores brasileños que teníamos. Esos serían los puntos fundamentales por los cuales Brasil está mal. Argentina muy bien. Creo yo que con esta camada tiene para competir en el Mundial, para ganarlo. Vamos a ver cómo termina pasando. Pero bueno, este es el final del análisis y reflexión de por qué la selección brasileña está dando tan malos partidos en el sub-20, porque por cierto en las jornadas 2 casi pierden con Bolivia, sufrieron muchísimo para poder sacarle el partido a Bolivia, y eso son las razones que yo le veo por lo cual Brasil está dejando de ser el Brasil que era. En contraste, Argentina haciéndolo muy bien, a pesar de los problemas económicos que ha tenido con su liga, haciendo muy bien las cosas, muy bien por los hermanos argentinos. Sin más que agregar, les habló su amigo Juan Renato Adornelas, que tengan una excelente noche. Hasta luego.